Ahora 9 de la mañana, 27 minutos. Se acaba de cancelar el debate sobre el presupuesto que estaba previsto para hoy. La reunión en la que el gobierno supuestamente iba a considerar, Víctor, una reducción de los gastos de funcionamiento para el año entrante, terminó anoche sin acuerdo. Salió mal entre el gobierno y los congresistas. Pues el gobierno no va a ceder fácilmente en que hay que recortar del lado de los gastos, no que hay que aumentar la ambiciosa reforma tributaria. Aunque sí ha trascendido que por lo menos el ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, sí estaría dispuesto a bajarse un poquito, a bajar el monto del presupuesto general de la Nación, Néstor, que es para el próximo año de 557 billones de pesos. ¿Qué significa eso en la práctica, Néstor? Que también estaría de acuerdo en que se baje el monto esperado a recaudar con la reforma tributaria. Se ha hablado de que el gobierno, o por lo menos el ministro de Hacienda, que está consultando con el presidente Petro, estaría dispuesto a hacer un recorte de unos 7 billones de pesos en ambas cosas, ¿no? Tanto en el presupuesto general de la Nación como en la reforma tributaria, porque ambas cosas están relacionadas. Y sí, Néstor, hoy se tenía previsto un debate para discutir, ojalá para avanzar en la aprobación del monto del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Hay fecha límite hasta el próximo 15 de septiembre. Ya no hay discusión, se queda cancelada, Víctor, esa reunión de las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado. Que le pregunté a dos de los congresistas que estuvieron anoche esta tarde en Palacio y no son tan optimistas. Eso fue después del partido de fútbol, ¿no? Sí, no son tan optimistas como su señoría. Sí. Porque dicen que no creen que se logre un acuerdo sobre el monto a disminuir porque los conceptos son muy dispersos. Y en el Senado quieren bajar una tajada muy fuerte las mayorías, quieren bajar en 26 billones de pesos toda la tributaria. Para evitar el presupuesto. Para evitar, claro. Quieren sacar del presupuesto la tributaria. Bueno, sobre el desacuerdo, lo que pasa es que si no le echan un poquito de realismo político y recortan, la tributaria en esos términos se vuelve totalmente inviable. Informa Marcela Peña. Néstor, buenos días. Se canceló último minuto el debate de presupuesto que estaba previsto para este miércoles. Es posible que se cite a las comisiones económicas para mañana. Sin embargo, conviene recordar que el plazo legal para decidir el monto, el tamaño del presupuesto, vence este lunes 15 de septiembre. La cancelación se dio después de una reunión en Palacio entre el presidente Gustavo Petro y 21 de los congresistas de las comisiones económicas. Se extendió hasta la 1:30 de la mañana y la idea inicial era buscar un consenso para recortar el presupuesto así fuera moderadamente, pero no se logró el objetivo. Hay un grupo de congresistas impulsando un recorte de entre 6 y 7 billones de pesos para evitar que esta ley se hunda y termine saliendo por decreto como pasó el año pasado, porque incluso para los aliados del gobierno es claro que no están los votos en Senado. Sin embargo, el gobierno insiste en su ley por 556,9 billones de pesos, que fue lo que presentaron, amarrada a una reforma tributaria o ley de financiamiento por 26,3 billones de pesos. El senador Ciro Ramírez escribe en su cuenta de X: no es serio la desorganización en el llamado a sesionar de las comisiones económicas. Ramírez y la oposición quieren recortes en el presupuesto en línea con las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, es decir, 39,5 billones de pesos como mínimo. Otros congresistas han puesto sobre la mesa la posibilidad de descartar los recursos que vienen de la reforma tributaria, es decir, 26,3 billones de pesos. El gobierno tiene el sartén por el mango en el caso del presupuesto y puede decretarlo si no hay una aprobación de aquí al 20 de octubre. Ya lo hizo el año pasado con el presupuesto que está rigiendo en la actualidad. No puede hacer lo mismo con la reforma tributaria y por eso es clave el intento de reunión, o más bien el encuentro que se dio en las últimas horas en la Casa de Nariño. Todo esto en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro está reacio a ceder ante el Congreso. La reunión arrancó anoche tarde, a las 10 de la noche, después del regreso del presidente de Brasil. Terminó esta madrugada. El doctor Wilmer Castellanos es representante a la Cámara, presidente de la Comisión Tercera en la Cámara de Representantes, que sigue estos asuntos de carácter económico. Doctor Castellanos, buenos días. Buenos días, doctor Néstor. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los radioescuchas que en este momento sintonizan Blue Radio. Usted estuvo en esta reunión de Palacio hasta esta madrugada, ¿verdad? Sí, señor, doctor Néstor. Doctor Castellanos, ¿y hay alguna clase de acuerdo para que el gobierno por lo menos reconsidere el tema del presupuesto? ¿Hay alguna clase de intención del gobierno de recortar gastos en el presupuesto del año entrante? Sí, señor.
Por supuesto que nosotros, varios congresistas, hemos liderado un propósito hacia que no se vuelva a repetir la historia del año pasado, en el cual el gobierno nacional sacó el presupuesto por decreto. Y bueno, pues en esa medida hemos estado generando una especie de diálogo o consenso entre el gobierno y el Congreso, de tal forma de que podamos llegar a un acuerdo sobre el monto. Sobre Ahora el monto, bien, pues el monto del recorte, dice usted. Así es. ¿Y sobre el monto, quiero decir, es en cuánto lo podemos recortar. Exactamente. Hay algunos compañeros que dicen, no, vámonos pegados a lo que dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, otros dicen, quitémosle la ley de financiamiento, otros dicen, no, vayámonos un poco más austeros, y nosotros lo que estamos diciendo es, venga, generamos un promedio, generemos un monto de consenso que nos permita estar tranquilos, al menos a la mayoría de los miembros de las comisiones económicas, para poder avanzar con la aprobación de un monto. Uno percibe, doctor Castellanos, que por lo menos en casi todos los espectros políticos coinciden en que hay que bajar el monto, es decir, hay que hacer un recorte y están mirando cuál es la cifra ideal. Pero de cara al gobierno nacional, ustedes allá con el presidente Petro cara a cara, ¿sí le ven de pronto disposición para bajar el monto que él propuso, tanto del presupuesto como de la reforma tributaria? ¿Él sí está dispuesto a un recorte? Bueno, por supuesto que el tema no es nada fácil. El presupuesto está inflexible en el 91%, entonces obviamente recortar es recortar inversión. Pero obviamente la gran mayoría, como lo dices, de congresistas estamos de acuerdo en que hay que reducir el monto del presupuesto, esto porque hay muchas fuentes que son inciertas, empezando por la ley de financiamiento, y entonces tocábamos temas tan difíciles para las comisiones económicas, y creo que no van a tener ningún éxito, como subir el IVA a los combustibles, a la gasolina y al diésel. Eso no va a pasar. Entonces ya le decíamos al presidente ayer, hombre, eso hay que recortarlo, y iniciemos a recortar esa reforma tributaria, esa ley de financiamiento, y obviamente al recortar la ley de financiamiento hay que reducir el monto de manera automática. Entonces, bueno, el presidente ha estado abierto al diálogo, a la concertación. Él nos propuso que revisáramos una cifra primero de 5 billones, después de 7 billones, y pues hay un margen de negociación que ya se entró, pues obviamente para reducir un poco más, de tal forma de que ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo entre el Congreso y el gobierno. Doctor Castellanos, recortarle 7 billones de pesos al presupuesto implica dejarlo prácticamente por 550 billones de pesos, lo que implica también bajar serias aspiraciones en esa reforma tributaria que sacrificaría el presidente y el ministro de Hacienda. Es decir, me imagino yo la parte que toca IVA gasolina, IVA tabaco, IVA cerveza y tal vez renta de personas naturales, que se baja y se grava alrededor de los 7 millones de pesos mensuales. ¿O qué cálculos tienen ustedes, y dado que necesariamente el presupuesto va amarrado con reforma tributaria? Has dicho casi todo lo que ayer tocamos en la reunión, de temas que no nos gustan a los congresistas. La mayoría de los congresistas no queremos aprobar más impuestos para la gente, para las personas naturales, para los estratos 1, 2 y 3. No va, definitivamente no va, de acuerdo a la concertación que hicimos ayer, el IVA para combustibles, gasolina ni diésel. No va el tema del impuesto a los vehículos híbridos. No va el tema del IVA para el tema de licores de manera excesiva, como lo estaba proponiendo el gobierno, además que es una renta territorial. Pero usted me está diciendo... Y no iría... Pero eso lo proponen el ustedes. tema de la tarifa... ¿O lo acepta el gobierno? ¿Ustedes lo propusieron y el gobierno dijo que sí? Por supuesto que empezamos la discusión, obviamente, y ahora arranca la discusión de la ley de financiamiento. Pero lo que sí dimos una discusión anoche, dimos una discusión anoche del tema del IVA al combustible, y eso ya no va. Sí, le estoy respondiendo, doctor Néstor. Eso ya no va, por ejemplo. ¿El gobierno ya aceptó retirar el IVA a combustibles? Sí, señor. ¿Y a licores? Eso fue lo que se concertó ayer. A licores sí, no, ahora bien, el resto empezamos a hacer el debate de si se definen de pronto algunos topes, ¿sí? Pero ayer en la reunión se discutió, bueno, no queremos más renta para personas naturales que tengan un salario por debajo de 10 millones. No queremos esos impuestos de licor, que son además territoriales. Pues hombre, pues eso se debe mantener, y pues obviamente no estamos de acuerdo con un incremento exagerado. Bueno. El tema del IVA a los vehículos híbridos, o el tema incluso también del IVA a las entradas para conciertos y de certámenes deportivos, pues no.
Entonces, bueno, empieza la discusión, pero ya digamos que cuando se habla de un recorte y de que el gobierno nacional está abierto a poder obviamente discutir un recorte de 7 a 10 billones de pesos, pues bueno, pues hay que empezar a recortar lo que serían las apuestas de la reforma tributaria que tiene el gobierno nacional, entre ellas las que ya hemos mencionado. De acuerdo, eso es lo importante, la puerta de que el gobierno aparentemente está dispuesto a alguna clase de negociación allí, no solo sobre el presupuesto, sino sobre la reforma tributaria que se derivará, por supuesto, del presupuesto. Doctor Castellanos, gracias por estos minutos. No, doctor Néstor, estaremos atentos. Lo que sí hemos obviamente propendido es porque una función que es propia del Congreso de la República, que es aprobar el presupuesto general de la Nación, no se ve obviamente opacada por un decretazo del gobierno nacional en el presupuesto. Vamos a hacer lo máximo, si ya no se puede, si la mayoría de los congresistas no lo aceptan, pues bueno, ya pues será otro camino el que tome el presupuesto, pero vamos a darlo todo para que ojalá en la discusión podamos llegar a una concertación de un monto que nos permita aprobar el presupuesto por el Congreso de la República. Lo lógico sería que no hubiese reforma tributaria, que el gobierno se apriete el cinturón y deje la contratadera, por ejemplo. Gracias, doctor Castellanos. 9:38 minutos.